Conferencia de este ciclo que se inicia hoy sobre la evolución y 4 puntos de vista distintos que miran hacia lo mismo, hacia la propia evolución. Para llevar a cabo este ciclo, ahí hemos intentado permitir la participación de muy diferentes. Bueno, muchas gracias Esteban, muchas gracias a todos. En primer lugar, agradecer a todos los organizadores por permitirme estar hoy aquí. Yo sinceramente que estoy encantado de poder venir. Una cosa que los científicos muchas veces no nos presentamos mucho en estas situaciones de venir a hablar con público no científico. Estamos muy acostumbrados a ir a conferencias científicas y a veces tenemos un poquito abandonado al gran público y sin embargo nos encanta hablar de nuestro trabajo. Así que bueno, me encanta esta iniciativa y espero que a partir de ahora pues muchos más científicos pues puedan ir viniendo por aquí o por cualquier otro lugar para ir divulgando un poquito lo que hacemos. A mí me ha encargado un poquito Esteban que yo hable un poquito de la parte de ecología. Y bueno, dentro de la ecología, que es un campo muy amplio, yo me dedico a un tema un poquito peculiar y que realmente a lo mejor así de entrada no resulta demasiado atractivo, porque esto de hablar de parásitos pues es una cosa que de entrada a la gente pues no le gusta mucho, ¿no? Sin embargo, bueno, yo qué voy a decir, pues a mí es un tema que me apasiona. Creo que los parásitos son unos seres muy interesantes. Hay que decir que el parasitismo es una forma de vida muy extendida en la naturaleza.
Incluso se han hecho algunos cálculos y se considera que más o menos alrededor de la mitad de todos los seres vivos que existen en el planeta son parásitos al menos en alguna fase de su ciclo vital. Con lo cual, pues bueno, es algo que me merece la pena estudiar, porque aunque muchas veces los parásitos son pequeños y pasan desapercibidos, pues son causantes de problemas graves para los seres humanos, para los animales domésticos y por supuesto para otros seres vivos de los cuales se alimentan o a partir de los cuales viven, ¿no? Entonces, bueno, yo me he decidido por intentar explicar aquí un resumen un poco de una parte de la investigación que yo realizo, que es la que tiene que ver con esto, ¿no? Con aves, vectores y hemoparásitos. Hemoparásitos son parásitos sanguíneos, son parásitos que viven dentro en la sangre de sus hospedadores y que podemos ver en esta fotografía un par de parásitos aquí. Estos son células sanguíneas, células rojas de un ave. En las aves las células están nucleadas, tienen núcleo, y dentro podemos ver este organismo que ha crecido dentro de la célula, o este otro, y que son parásitos sanguíneos, en este caso del género Hemoproteus. Así que bueno, espero no aburrirles demasiado, voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible, pero si hay alguna cosa que no queda clara, pues al final estaré encantado de responder a cualquier pregunta. Bueno, nosotros cuando trabajamos con parásitos intentamos buscar sistemas o modelos en la naturaleza, porque lo que nos interesa es ver cómo funcionan las cosas en la naturaleza, no en un laboratorio o en un sistema cerrado o muy controlado, sino ver un poco, dejar que las cosas funcionen de manera natural y ver un poco cómo es esa interacción entre parásitos y aves en este caso. Y el modelo que hemos elegido pues es este del herrerillo común. El herrerillo común pues es un ave muy común, como dice su nombre, que habita prácticamente en todas partes en España, se puede ver en parques y jardines, pero nosotros lo estudiamos en un bosque como este, en la localidad de Balsaín, en Segovia, y es este pajarito que aparece aquí. Quizás alguno lo haya visto en algún parque o lo haya oído cantar, ahora ya están empezando a cantar porque dentro de poco empezarán su ciclo reproductor. Y entonces, bueno, este ave es muy curiosa y aparte de ser muy abundante, pues además tiene la curiosidad, digamos, o en su ciclo, es que crían cavidades. Y como ahora mismo en los bosques realmente hay muy pocas cavidades, porque ya no existen grandes bosques con árboles viejos y tal, donde hay cavidades naturales, pues en cuanto uno pone cajas nido, como esta que aparece en la fotografía, pues los pájaros las utilizan para criar. Así que nosotros les ponemos estas cajas nidos aquí colgando de las ramas de los árboles y podemos así pues controlar pues cuántos huevos ponen, cuántos polluelos sacan adelante, etcétera, ¿no? Podemos controlar a estas aves. Como se ve aquí, esta hembra de herrerillo incubando sus huevos dentro de la caja, ¿no? Y aquí pues sacan a sus polluelos adelante, con lo cual pues nosotros pues podemos capturar a los pájaros, podemos seguir toda su reproducción y ver un poco qué es lo que les pasa. Bueno, pero esta población de herrerillos que nosotros estamos estudiando en Balsaín tiene una característica que es muy importante para lo que nosotros queremos hacer. Y es que resulta que en esta población casi todas las aves están infectadas, por parásitos sanguíneos principalmente. Lo que vemos aquí en esta tabla es una serie de parásitos sanguíneos que hemos encontrado infectando estas aves, que son todos estos que aparecen aquí, y como se puede ver, pues bueno, el porcentaje de individuos que están parasitados pues van desde el 78% para Hemoproteus majoris hasta un 1% para microfilarias. En total, el 89% de la población está infectada por algún parásito sanguíneo. Esto es muy importante para nosotros porque nos permite hacer algunos experimentos sin saber realmente qué tiene cada pájaro. Sabemos que la probabilidad de coger un pájaro que esté infectado es muy elevada, con lo cual pues ya podemos manipular un poco, intentar manipular esa carga de parásitos sin saber realmente en ese momento qué es lo que tiene, porque las posibilidades de que esté infectado son enormes, ¿no? En realidad, además, estos datos son datos basados en extensiones sanguíneas que miramos al microscopio, pero cuando hemos hecho análisis moleculares para encontrar, ya basados en el ADN del parásito, qué infección hay, prácticamente el 100% de los individuos están infectados. Así que esta es una población muy buena para estudiar relaciones entre parásitos y hospedadores, ¿no? Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es ir a la naturaleza, encontramos esta población con estas aves llenas de parásitos y empezamos a hacernos preguntas. Y la pregunta más sencilla que uno se hace de entrada es esta, ¿no? Bueno, estos parásitos que tan abundantes aquí, que le tienen casi todos los pájaros están infectados, ¿realmente tienen algún efecto sobre las aves o no? Y uno puede pensar que es relativamente fácil detectar este tipo de efectos, pero no siempre lo es. Y no siempre lo es porque en la naturaleza muchas veces es muy difícil capturar a individuos que realmente están sufriendo la enfermedad de una manera severa, ¿no? Lo más normal, como pongo aquí, es
encontrarte a individuos que, bueno, están parasitados, pero aparentemente no les pasa nada. Ellos están reproduciéndose, están llevando comida a sus polluelos, están poniendo sus huevos, sacando sus polluelos adelante y no parece que les pase nada. Entonces, para poder saber realmente si hay un efecto de los parásitos, tenemos que hacer algún tipo de experimentación, algún tipo de manipulación que nos permita saber si hay algún efecto, a pesar de que probablemente no estamos trabajando con las aves más afectadas por estos parásitos, ¿no? Y esto es lo que nosotros intentamos. Nos planteamos un experimento para saber si realmente estos parásitos tienen algún efecto sobre sus hospedadores, las aves. ¿Y en qué consiste el experimento? Pues es un experimento muy sencillo que luego hemos utilizado muchas veces, variando alguna cosa para llegar a o responder a distintas preguntas. Lo primero que hacemos es capturar a las aves cuando sus polluelos tienen 3 días de edad. Siempre capturamos a las aves cuando sus polluelos tienen una edad determinada, para que los resultados que nosotros encontremos no dependan de que un pájaro esté criando polluelos pequeños y otro polluelos grandes, por ejemplo, porque entonces el esfuerzo puede ser distinto y a lo mejor la diferencia que encontramos entre esas dos aves se debe al esfuerzo que están realizando en ese momento y no realmente a lo que nosotros queremos saber, que en este caso los parásitos. Así que todas las aves se capturan cuando sus polluelos tienen 3 días de edad y lo que hacemos es cogerles una pequeña muestra de sangre, como aparece en esta fotografía, con ayuda de un capilar, una vela del ala, escogemos una pequeña muestrita de sangre. Y con esa muestra hacemos una extensión para ver qué parásitos tiene y luego liberamos al ave para que siga con su reproducción, ¿no? Y luego lo que hicimos es realmente, el tratamiento que hicimos fue a la mitad de las aves, les inyectamos un medicamento contra parásitos sanguíneos, parásitos de la malaria, como estos que tiene el parásito. Son muy parecidos a los que causan la malaria en los seres humanos, solo que estos son específicos de aves, es decir, no son capaces de infectar mamíferos o humanos y por lo tanto pues es un estudio seguro, digamos, nos permite ver un poco cómo funciona la malaria en un ser vivo, en un vertebrado, pero con la seguridad de que no estamos tratando con una enfermedad que se nos puede transmitir a los seres humanos, ¿no? Así que bueno, la mitad de los pájaros fueron tratados con un medicamento para reducir la infección y hicimos un grupo control en el cual les inyectamos la misma cantidad de suero salino, con lo cual todas las aves son manipuladas de la misma manera, así que las podemos comparar perfectamente, pero hay un grupo al que le vamos a intentar reducir los parásitos y otro al que no. Y luego compararemos esos grupos para ver si realmente los parásitos tienen algún efecto, ¿no? Así que bueno, aquí está la inyección. Y luego lo que hacemos es tomar una segunda muestra de sangre. Esta segunda muestra de sangre la tomamos para ver si hay diferencias con respecto a la primera. Una primera muestra para ver qué parásitos tiene, luego le inyectamos el medicamento y 10 días más tarde tomamos una segunda muestra y podemos comparar si el medicamento ha tenido efecto o no. Y luego, tanto en la muestra esta inicial como en la final, pues hacemos distintos tipos de análisis en función de cuál sea el objetivo. En este caso, pues nuestra pregunta era saber si había un efecto de los parásitos. Así que lo primero que hacemos es, perdón porque algunas de las figuras están en inglés, pero son fáciles de entender y yo las explicaré, así que espero que no haya problema. Lo primero que hacemos es ver si nuestro tratamiento ha tenido éxito. Aquí tenemos la muestra tomada en los individuos control, aquellos que no estaban medicados, y en los individuos medicados. Y lo que tenemos la muestra inicial, lo que había en la muestra inicial, en este caso para el parásito Hemoproteus, y en la muestra final. Lo que vemos que de la muestra inicial a la final, en los individuos control hay una disminución en el número de parásitos, pero esta disminución es mayor y más marcada en los individuos medicados. Hemoproteus son estos parásitos que aparecen aquí dentro de los glóbulos rojos del herrerillo. Con este otro parásito encontramos una situación similar. Este es un parásito que se llama leucocitozón, que también infecta los glóbulos, lo que pasa que en este caso deforma totalmente la célula. Y lo que encontramos es que en los individuos controles, a los que no les hemos inyectado medicamento, hay un porcentaje mayor de individuos infectados al final que al principio, que en la muestra inicial, ¿no? Cuando los polluelos tenían 3 días o 10 días más tarde. Mientras que en los medicados vemos una disminución. Con lo cual, la primera conclusión es que hemos tenido éxito con nuestro tratamiento. Hemos conseguido crear 2 grupos en el que uno hemos reducido los parásitos y en otro no. Y ahora lo que se trata es saber si hay algún efecto de esto. Bueno, una de las primeras cosas que miramos fue el peso de la hembra que criaba los polluelos. Y lo que vimos que para los individuos medicados no había ninguna relación significativa con el número de parásitos que tenía. Es decir, aparentemente el peso no se relacionaba con los parásitos en aquellos individuos que habíamos medicado. Sin embargo, en los individuos que eran del grupo control, a los cuales no les habíamos reducido la enfermedad, sí hay una relación negativa. Es decir, cuanto más parásitos hay, menos pesa el individuo. Con lo cual parece que hay un efecto sobre el peso del herrerillo, en este caso, ¿no? Pero bueno, además estudiamos otro tipo de factores para ver si había algún efecto y encontramos un efecto muy interesante, porque evolutivamente lo es, que es el éxito de volantones, que es el que está marcado aquí, ¿no?
en los individuos que fueron medicados sacaron adelante un 98% de sus polluelos, mientras que los individuos que no fueron medicados solo sacaron adelante un 91% de sus polluelos. Evolutivamente hablando, esto es un resultado muy importante, porque lo que hace la evolución al final es maximizar el número de descendientes que se producen para la siguiente generación. Los seres vivos tienen una esperanza de vida determinada y necesitan reproducirse para que, digamos, la especie no se extinga, o en este caso los genes de ese individuo desaparezcan, con lo cual aquellos individuos que son capaces de generar más descendientes son los individuos que en las siguientes generaciones estarán más representados en la población. Luego, hasta aquí, por lo tanto, ya habíamos detectado algunos efectos importantes de estar parasitado o no, o de reducir, pensando que solo hemos reducido parcialmente la infección de los parásitos. Pues solo con esta reducción mínima ya hemos encontrado unos efectos importantes sobre los parásitos, sobre los herrerillos, perdón. Pero hemos seguido trabajando. Como he dicho al principio, pues nuestra población tiene varios parásitos sanguíneos, que son los que aparecen aquí: Leucofitozón, Trypanosoma, Hemoproteus, Plasmodium y Lankesterella, por ejemplo, ¿no? Y lo que nos preguntamos es si el tener más de un parásito sanguíneo tenía también algún efecto sobre el herrerillo. Y bueno, esto en este caso lo hemos visto en el color del plumaje. Lo que vemos aquí es que los individuos que solo tenían un parásito tenían mayor color del plumaje, del amarillo este que hay en el pecho, que los individuos que tenían 2, 3 o 4 parásitos. Esto también es importante por el herrerillo, porque probablemente en las aves el plumaje puede ser una manera de señalizar a los demás individuos del estado de salud. Entonces el herrerillo de esta manera podría estar señalizando a otros individuos si está más o menos sano, si tiene más o menos infecciones. En este caso, los individuos que tienen menos infecciones tienen un plumaje más colorido que los que no. Y eso repercuten al final en que tenga más posibilidades de reproducirse, de aparearse con otro individuo, de reproducirse con éxito y de generar más descendientes. Luego, nuevamente, estamos hablando de un factor importante, ¿no?, para la evolución de las poblaciones de herrerillo. Más aún, a lo largo de los años hemos ido recogiendo datos y hemos visto que cuál era la probabilidad de supervivencia de los individuos, tanto de los grupos medicados como de los grupos control, aquellos que no habían recibido medicamento. Esto lo podemos hacer porque, como he dicho al principio, casi no hay cavidades naturales, entonces la mayoría de las aves tienden a volver a reproducirse siempre a la misma zona y además a ocupar las cajas nido, con lo cual podemos tener un control de cuántos individuos han sobrevivido de un año para otro. Muy pocos individuos terminan yéndose de nuestra zona a criar en otros sitios, ¿no? Entonces tenemos una aproximación bastante buena de la supervivencia. Y lo que podemos ver en esta tabla es que las hembras control tenían una probabilidad de supervivencia de 0,22 y las hembras medicadas 0,42. Esta diferencia era significativa, es decir, las hembras medicadas sobrevivieron con bastante más probabilidad que las hembras controles. La diferencia no llegaba a ser significativa para los machos. Esto era curioso, pero probablemente se debe a esto que nos encontramos aquí, y es que si bien para las hembras medicadas encontramos que hay una disminución significativa en el número de parásitos tras la medicación, en los machos esa disminución no llega a ser significativa. No sabemos muy bien por qué el medicamento que nosotros hemos utilizado en los machos no tiene un efecto tan importante como en las hembras. No sabemos muy bien la causa, aunque puede estar relacionado pues con que los machos metabolicen el medicamento de otra manera, debido a que haya algún tipo de disrupción por el efecto hormonal de los machos que en esta época del año pues están con la testosterona muy elevada, etcétera. No sabemos muy bien cuál es la causa, pero el caso es que como en los machos no ha habido un efecto de la medicación, pues lógicamente no hemos encontrado efectos sobre la supervivencia, ¿no? Bueno, pues la conclusión de esta primera parte de mi intervención es esta: los parásitos sanguíneos producen enfermedades crónicas que tienen efectos importantes sobre el valor adaptativo de sus aves hospedadoras, aun cuando dichos hospedadores se reproducen con una eficiencia aparentemente normal, aunque hemos visto que con la medicación pasamos de un 98% de éxito a un 91% de éxito, ¿no? Pero bueno, como los científicos somos así de pesados, pues una vez que llegamos a esta conclusión nos seguimos haciendo preguntas, y entonces empezamos a preguntarnos también pues cómo hacía el parásito para apañárselas, para transmitirse de unos individuos a otros, etcétera. Y nos hemos centrado en este caso en el parásito Hemoproteus, que es un parásito muy parecido a la malaria, y el ciclo vital de este parásito aparece aquí. No quiero, por supuesto, explicarles todo el ciclo vital, ni quiero que se lo aprendan, ni mucho menos. Simplemente quiero que se queden con un par de cosas. El ciclo, la parte que aparece aquí por debajo de esta línea, es la parte que ocurre dentro del ave, y la parte que aparece por encima de la línea es la parte que ocurre dentro del mosquito, porque estos parásitos son transmitidos por la picadura de un mosquito, igual que la malaria en los seres humanos.
Entonces simplemente lo único que yo quiero que se queden ahora con el dato es que dentro del ave pasa por una serie de fases y al final siempre en la sangre del ave lo que aparecen son unas formas presexuales, que aquí aparecen como macho y como hembra, y que una vez que son ingeridas por el mosquito, el macho desarrolla una serie de, podríamos llamar, espermatozoides, hasta 8, y cada uno de ellos puede fecundar a el óvulo que se genera de la forma femenina. Con esa idea puedo explicarles un poco cuál era la pregunta que nosotros nos planteábamos. Bueno, en las extensiones sanguíneas que nosotros hacemos con esa pequeña gotita que les cogemos a las aves y que ponemos al microscopio, podemos identificar estas formas presexuales de las que les hablo, que llamamos gametocitos. El macrogametocito, que sería la forma que da lugar al óvulo, a la hembra, y que normalmente pues tiene un núcleo muy pequeño y muchos orgánulos, con lo cual se tiñe de una manera más intensa con la tinción que utilizamos, y el macho o microgametocito, que tiene un núcleo más grande, muy poquitos orgánulos, y que normalmente se tiñe de una manera más suave. Así que cuando nosotros tenemos una extensión, la ponemos al microscopio, pues con facilidad podemos identificar lo que es una hembra, que sería aquí, que queda como más gris, más, no sé si se ve muy bien, pero bueno, está más teñida, más intensa, o un macho que queda más rosado y más clarito, a veces casi blanco, ¿no? Y esto nos permite entonces calcular lo que es la proporción de sexos, es decir, cuántos machos hay y cuántas hembras hay en esa infección particular de cada ave, ¿no? Y lo hacemos como pone aquí. Aquí podemos ver una de las extensiones sanguíneas, aquí hemos puesto la gotita de sangre, la hemos extendido para separar bien las células y luego poder mirar al microscopio los parásitos, y luego la hemos teñido de manera que se ve así de este color azulado. Y bueno, aquí calculamos la proporción de sexos del parásito, que se calcula como el número de microgametocitos, es decir, de machos por cada 100 parásitos. ¿Y por qué es importante esto? ¿O por qué es interesante estudiar esto? Bueno, lo que se ha encontrado en los parásitos de la malaria es que la proporción de sexo suele estar sesgada hacia hembras. Es decir, cuando nosotros cogemos una gotita de sangre por ejemplo, de un ser humano infectado por Plasmodium falciparum, que es el parásito que genera la malaria humana en África, nos encontramos que el 84% de los parásitos que encontramos son hembras y un porcentaje muy bajo de machos. ¿Por qué es esto así? Bueno, lo que se ha intentado, esto se ha explicado por una teoría que se llama de la competición local por la pareja, que no voy a explicar aquí, pero que básicamente lo que dice es lo siguiente: como cada célula macho produce 8 espermatozoides y cada uno de ellos fecunda una hembra, pues el óptimo es generar más o menos 8 hembras por cada macho. Y esta es la proporción que se encuentra, un 80%, alrededor de un 80% de hembras y un 20% de machos. De manera que eso es el óptimo. Cuando en una infección al mosquito llegan unas 8 hembras por cada 2 machos, pues esos 2 machos pueden fecundar a todas las hembras. Así que no hace falta desperdiciar, entre comillas, generando más machos. Con eso nos vale, ¿no? Sin embargo, lo que nos encontramos para Hemoproteus, este otro parásito que es muy parecido a la malaria, pero que es más específico de aves, lo que nos encontramos es que la proporción de sexos no está sesgada hacia hembras. Así que no podemos explicar esto, como hemos dicho, por esta optimización de los recursos, ¿no? De hecho, a veces incluso se ha encontrado una pequeña proporción mayor de machos, ¿no? Así que, ¿qué pasa con Hemoproteus? Pues bueno, hay varias posibilidades para explicar esto. Una de las posibilidades que se han avanzado es que a lo mejor las infecciones por Hemoproteus están producidas por muy distintos linajes parasitarios, que compiten entre ellos por la fecundación dentro del mosquito. Es decir, no es solo un Hemoproteus, sino que son varios. Y entonces, claro, cada uno quiere fecundar a las hembras, con lo cual se produce un exceso de machos para intentar llegar a todas las hembras posibles. Esta sería una de las explicaciones, ¿no? La otra es que a lo mejor en este caso, en el caso de Hemoproteus, pues haya algún tipo de dificultad adicional, por ejemplo, haya muy baja densidad de parásitos en las infecciones, entonces sea muy difícil que hembras y machos lleguen al mosquito. Y entonces una manera de asegurarnos de que siempre se fertilice las pocas hembras que lleguen al mosquito es tener un exceso de machos. Así que podría haber problemas de fertilización. Bueno, nosotros lo primero que hemos hecho en nuestra población es comprobar la primera posibilidad. ¿Hay muchas infecciones de Hemoproteus realmente en nuestra población o no? Pues lo que hemos visto con ADN del parásito es que no. Lo normal es que solo haya una única línea en nuestra población. Con lo cual esa primera explicación que dábamos de que a lo mejor están compitiendo varias líneas de Hemoproteus, pues no es la acertada. Sin embargo, lo que sí que encontramos es que según va pasando la estación, hay una reducción en la densidad de parásitos en la sangre. Luego es posible que haya problemas con la densidad de los parásitos, sobre todo al final de la estación. Y hay que tener en cuenta que los mosquitos que transmiten Hemoproteus además son unos mosquitos muy pequeños, son mosquitos del género Culicoides, como este que aparece en la fotografía, que son más pequeños que un mosquito normal. Son unos mosquitos que miden apenas 2 o 3 milímetros, es decir, la cantidad de sangre que absorben es muy pequeña y por lo tanto las posibilidades de que se lleven pocos parásitos es elevada. En esta situación puede haber problemas de fertilización, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos comprobar si realmente había problemas de fertilización en Hemoproteus y si esta era la causa
de que realmente cambiaran la proporción de sexos. Así que bueno, nuestras predicciones eran sencillas. Lo primero era que esperábamos que en nuestro experimento, como hemos mostrado antes, con unos medicados y otros no, pues los medicados mostraran una mayor reducción en la densidad de Hemoproteus en comparación con los controles, que es una cosa que hemos visto al principio, que normalmente la medicación hace que se reduzca más el número de parásitos. Y además esperaríamos entonces que se produjera un cambio en la proporción de sexos de acuerdo con este cambio, con esta reducción en la densidad. Es decir, según se reduce la densidad, habría cada vez menos hembras y más machos para asegurar que la proporción esté más igualada y que se puedan fecundar las hembras que lleguen al mosquito, ¿no? Y estos son los resultados de lo que hemos encontrado. En un principio encontramos que efectivamente la medicación reducía considerablemente el número de parásitos para los medicados, mucho más que para los controles, con lo cual habíamos generado esa reducción en densidad. Y efectivamente luego, cuando contábamos el número de machos y de hembras, encontrábamos que según se reducía la densidad, tanto para controles como para medicados, aumentaba la proporción de machos en la muestra, pero sobre todo ocurría para aquellos medicados. Es decir, cuanto más reducíamos la densidad, mayor proporción de machos había, y por lo tanto esto encaja con la hipótesis que teníamos de partida de que efectivamente esta es la conclusión del estudio, los parásitos de la malaria son capaces de responder a algunos factores que producen esa reducción en la densidad de parásitos, cambiando su proporción de sexos de manera adaptativa para maximizar las posibilidades de fertilización en insecto vector. Hay otro asunto similar. Como hemos visto, podemos diferenciar entre machos y hembras en estos parásitos, y normalmente nos encontramos una hembra en una célula y un macho en la otra. De manera que el mosquito tiene que ingerir tanto el macho como la hembra, dos células distintas, para que por lo menos se produzca la fecundación de una, ¿no? Pero también en estos parásitos a veces nos encontramos situaciones como esta, que en la misma célula ha entrado un macho y una hembra. Y entonces nos preguntamos, bueno, esto entonces sería algo que podría hacer los parásitos para asegurarse que, con que ya se coma esa célula el mosquito, ya seguro que hay fertilización. ¿Sería esto una estrategia realmente, estas infecciones múltiples de dos parásitos dentro del mismo eritrocito, una estrategia del parásito para asegurarse la fertilización en el mosquito? Bueno, pues también nos podemos plantear esta pregunta e intentar responderla con datos de campo, ¿no? Pues esta es la hipótesis de partida, ¿no? La presencia de varios parásitos de Hemoproteus en ese mismo glóbulo rojo podría ser una forma de asegurar la fertilización. ¿Y qué esperaríamos en este caso? Bueno, recuerdo que los mosquitos son muy pequeños, pues necesitaríamos que dos parásitos de distinto sexo entraran en el glóbulo, ¿no? También nos planteamos una hipótesis alternativa, y es que a lo mejor lo que está haciendo el pájaro es intentar meter varios parásitos en la misma célula para dejar más células sanas. O sea que podría ser una estrategia del parásito para mejorar su fertilización, o una estrategia del hospedador para que la enfermedad tuviera un efecto menor, ¿no? Pero bueno, entonces planteamos nuestras predicciones. Primero, la primera hipótesis. ¿Es una estrategia del parásito para asegurar la fertilización? Bueno, esperaríamos entonces que fueran siempre por parásitos de distinto sexo. Evidentemente, si lo que entra en la misma célula son dos machos o dos hembras, pues ahí no aseguran la fertilización de nada, ¿no? Además, esperaríamos que fueran infecciones relativamente abundantes en las que ambos parásitos se desarrollaran correctamente. Si entra un macho y una hembra, pero luego no llegan a desarrollarse bien, cuando se los coma el mosquito no son capaces de producir los gametos, y por lo tanto no se produciría ningún éxito en la fertilización, ¿no? Y además podríamos incluso esperar que este tipo de infecciones de dos parásitos en la misma célula aumentara cuando la densidad de parásitos disminuyera. Es decir, sería mucho mejor hacer esto cuando haya menos parásitos en sangre, porque así siempre nos aseguraríamos que hay fertilización, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos en nuestra muestra de los serrerillos? En primer lugar, que este tipo de infecciones son muy poco comunes, no parece que sea algo habitual, que además muy pocas alcanzan la madurez, es decir, no llegan a producir gametos, y además la mayoría de ellas son por parásitos del mismo sexo. Esto es lo que vemos en esta tabla, que también está en inglés, pero bueno, es fácil de entender. Aproximadamente un 77% de todas las infecciones por dos parásitos en la misma célula son inmaduras, no llegan a desarrollarse hasta la madurez. De las que se llegan a desarrollar la madurez, otro 22% son del mismo sexo, y solo en un 1% de los casos nos encontramos que eran infecciones por macho y hembra. Luego esto está en contra de que nuestra hipótesis de partida sea cierta. No parece que esto sea una estrategia del parásito para asegurar la fertilidad. Y además nos encontramos el hecho adicional de que encima aumentan con la densidad de parásitos, que es un poco lo contrario de lo que nos esperaríamos. Como se ve en esta figura, cuanto más infecciones múltiples hay, es cuando mayor densidad de parásitos hay en sangre, ¿no?
Así que bueno, nuestra conclusión es que las infecciones múltiples entonces no funcionan de esta manera, no es un mecanismo del parásito para asegurar la fertilidad. Y pasamos a nuestra hipótesis alternativa. ¿Sería entonces un mecanismo del hospedador para intentar confinar el mayor número de parásitos en el menor número de células? Bueno, pues también podemos hacer nuestras predicciones. En este caso serían un poco contrarias a las anteriores. Esperaríamos que no alcanzaran la madurez en la célula infectada, porque es un efecto a lo mejor del hospedador que con sus respuestas inmunitarias está fastidiando esos parásitos, los mete en la misma célula y no los deja que se desarrollen, y esto ya lo hemos visto, ¿no? Efectivamente la inmensa mayoría no se desarrollan. Y podríamos además esperar que fueran más abundantes este tipo de infecciones, 2 parásitos en la misma célula, cuando encontramos respuestas inmunitarias importantes por parte del ave, ¿no? En este caso. Y eso es exactamente lo que encontramos. Nosotros tomamos una medida de respuesta inmune, que era el número el porcentaje de inmunoglobulinas que hay en sangre, y tanto en la muestra inicial como en la muestra final vemos que cuando hay estas infecciones múltiples por los parásitos hay una mayor respuesta que cuando no hay infecciones múltiples. Aquí eran individuos en los que no encontramos infecciones múltiples, 2 parásitos dentro de la misma célula, y tienen un nivel de inmunoglobulinas de 0,70 en la muestra inicial, mientras que cuando sí había infecciones múltiples el nivel de inmunoglobulinas era más alto. Y esto ocurría igual para la segunda muestra que tomábamos de las aves. Nuestra conclusión entonces es que en este caso sí que parece que hay algún tipo de mecanismo defensivo que provoca este tipo de infecciones de 2 parásitos dentro de la misma célula. Bueno, y ahora ya voy a pasar, ya casi terminando, no sé cómo voy de hora. Bien, perfecto. A otro tipo de estudios que hemos hecho en la que intentamos ver también estas relaciones entre los mosquitos, los parásitos y las aves. Bueno, como he dicho, estos parásitos se transmiten por mosquitos. Entonces, cuando uno estudia la naturaleza, este tipo de enfermedades en las que hay un hospedador, en este caso el ave, un parásito, el parásito sanguíneo, pero son transmitidas por mosquitos, hay que también intentar comprender este tipo de interacciones que surgen entre lo que es el parásito sanguíneo, el vector y el ave, ¿no? Y cómo esas interacciones también funcionan en la naturaleza. Y esto es un poco lo que hemos intentado en este estudio, ¿no? Intentar saber cómo la capacidad de los hemosporidios para infectar a los vectores, en este caso los mosquitos, tiene consecuencias evolutivas para la transmisión de la enfermedad. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en este caso? Estudiar las asociaciones evolutivas que hay entre las aves, los mosquitos y los parásitos. Y si estas relaciones son específicas, es decir, hay mosquitos que solo transmiten un tipo de parásito, o si solo pican a un tipo de ave, y si las aves solo son infectadas por un tipo de parásito o por varios, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido no solo en este caso capturar aves y estudiar las aves, sino también capturar mosquitos. Y lo que conseguimos recolectar fueron 629 mosquitos del género Culicoides, que son los que transmiten estos parásitos. Como pongo aquí son parus, que lo que significa es que son mosquitos que ya se han alimentado una vez, por lo menos, si han digerido una primera comida de sangre. Esto es necesario para que puedan transmitir el parásito, es decir, no nos interesaban mosquitos que no se habían alimentado nunca, porque esos mosquitos todavía no pueden transmitir nada, ¿no? Así que buscamos mosquitos que por lo menos se habían alimentado ya una vez. Y luego muestreamos también 224 aves silvestres, tanto los herrerillos como otras aves que había en la zona, para ver un poco cuál era el ambiente de parásitos y de mosquitos en el que estábamos trabajando, ¿no? Estas 224 especies de aves pertenecían a 7 especies diferentes, y lo hicimos en Balsaín. Y pues lo que buscamos fueron parásitos del género Homoproteus y Plasmodium, que son los más abundantes en nuestra zona de estudio, ¿no? Bueno, nuestros resultados son los siguientes. Los mosquitos se identificaron morfológicamente primero, pero luego también se caracterizaron con un fragmento del citocromo C, porque puede haber también variación dentro de la misma especie de mosquito, ¿no? Y queríamos también ver si había alguna variación respecto a esto. Y en total encontramos 12 haplotipos o 12 líneas de Homoproteus y 3 líneas de Plasmodium en todas estas muestras que hemos analizado, ¿no? De estas líneas, 10 pertenecían se aislaron exclusivamente de mosquitos, 3 se encontraban en aves y 2 tanto en mosquitos como en aves. Y esta figura lo que muestra es, para el género Homoproteus, que es en el que teníamos más líneas, un poco las relaciones evolutivas que hay con respecto a los mosquitos. Lo que tenemos aquí es un cladograma, digamos, en el que aparecen los distintos tipos de mosquitos que hemos muestreado, y aquí, sin embargo, en el otro lado tenemos los distintos tipos de parásitos del género Homoproteus. Y lo que
las líneas que hay entre ellos muestran pues qué especies de Hemoproteus son transmitidas o se han encontrado en qué mosquitos. Y como podemos ver aquí hay algunas líneas de Hemoproteus que se encuentran en muchos tipos de mosquitos, ¿no? Tienen líneas hacia varios, y otras que tienen muy poquitos, uno o dos, ¿no? Entonces, bueno, de estas relaciones luego no todas son muy fuertes, entonces analizamos estadísticamente cuáles eran las relaciones más fuertes. Es que casi no se ve, pero bueno. Y al final nos quedamos con este árbol. Entonces lo que podemos ver aquí es que hay en general Hemoproteus que solo se transmiten por un tipo de mosquito, y otros, sin embargo, que son capaces de infectar y transmitir con éxito o más de un Hemoproteus, ¿no? Así que hay algunas relaciones que están muy establecidas para Hemoproteus. En el caso de Plasmodium, que solo teníamos 3 linajes, lo que encontramos es que Plasmodium era transmitido por muchos tipos de mosquitos distintos, ¿no? Esto encaja con lo que se sabe un poco de estos parásitos. Plasmodium es un parásito generalista que es capaz de infectar muchos tipos de aves y también parece que de mosquitos, mientras que Hemoproteus se ha considerado siempre un parásito más específico que solo infecta unas pocas aves y unos pocos mosquitos, ¿no? La conclusión de este estudio es que los haplotipos o las líneas estas de mosquito muestran relaciones tanto específicas como generalistas con los Hemoproteus, pero solo generalistas con los Plasmodium, perdón. Y bueno, en este caso las dos líneas de mosquito, que son la de Culicoides festivipennis y Culicoides kibunensis, pues establecen relaciones coevolutivas específicas significativas con los haplotipos de Hemoproteus. Es decir, estos parásitos están especializados en transmitir esos Hemoproteus, ¿no? Y ya para finalizar, pues ya hemos visto un poquito los efectos que tienen los parásitos sobre sus hospedadores, cómo los parásitos se las arreglan para transmitirse más o menos con éxito y qué estrategias pueden utilizar para transmitirse entre aves con éxito. Hemos visto un poco cómo son las relaciones entre los vectores y los parásitos. Y ahora quería simplemente dedicar un par de diapositivas para hablar un poco de cómo también la presencia de vectores o el número de vectores puede influir en la infección en los polluelos, que son cuando los polluelos nacen no están infectados, y cómo en esos primeros días de vida ya la presencia de gran número de vectores y la capacidad de los polluelos de generar una respuesta inmunitaria puede permitir que se infecten o no se infecten, ¿no? En este trabajo encontramos efectos significativos para un parásito que es Trypanosoma, no sé si se ve bien ahí, y lo que encontramos es que en función del número de vectores que visitaban la caja nido, había diferencias en la infección para Trypanosoma en los polluelos. Había mucho más polluelos infectados en las cajas nido que tenían mucho más vectores. Luego a pesar de que, como hemos visto anteriormente, no todos los vectores son capaces de transmitir todos los parásitos, sí que en general el estar recibiendo picaduras de muchos vectores termina influyendo en que uno tenga más posibilidades de estar infectado, ¿no? Pero además había un efecto también de la capacidad de los polluelos o de su estado de nutrición, como su capacidad para ser capaces de generar una respuesta inmunitaria, una respuesta defensiva frente a esa infección. Y es lo que vemos aquí, ¿no? En los individuos, este es un test de la fitomalotrinina, es un test para ver la capacidad de responder a un antígeno, es decir, una capacidad de respuesta inmunitaria, y vemos que en los polluelos que no estaban infectados por Trypanosoma, la capacidad de respuesta era mucho más alta que en los individuos que estaban infectados. Con lo cual, como hemos visto en su conjunto, hay una serie de factores que influyen al final en que un individuo esté infectado o no esté infectado, y en que ese individuo al final pueda desarrollar su vida con mayor o menor éxito, producir más descendientes o no, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver pues con el número de vectores que hay, qué tipo de vectores son, el estado nutricional del individuo, las estrategias que pueda desarrollar el parásito para reproducirse y para extenderse, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, seguimos trabajando en esta línea, y lo que intentamos mostrar aquí es que, bueno, cuando estudiamos las cosas en la naturaleza normalmente son mucho más complejas de lo que uno puede pensar inicialmente, pero siempre muy interesantes, ¿no? Nuestra ilusión también es un poco que este tipo de estudios, este tipo de conocimientos básicos, pues también puedan tener algún día una aplicación para controlar las enfermedades que atacan o afectan a los seres humanos, ¿no? Finalmente, bueno, este es otro ejemplo más que ya no tiene que ver con parásitos sanguíneos, pero sí también está relacionado con lo mismo. La capacidad de respuesta de los polluelos estaba relacionada negativamente con la presencia de unos ectoparásitos en el nido, ¿no? Cuanto más ectoparásitos había en el nido, menor respuesta inmune tenían los polluelos, ¿no? Luego, en conclusión, pues hemos encontrado apoyo con este estudio para que el número de mosquitos aumenta la exposición de los polluelos a las infecciones por parásitos sanguíneos, y las infecciones parasitarias afectan negativamente a la respuesta de los polluelos en esta respuesta a la inyección de fitomalotrinina, ¿no?
No me queda más que decir que, bueno, agradecer a todos mis colaboradores que han trabajado en todos estos trabajos para conseguir todos estos resultados, especialmente a Josué Martínez de la Puente, Juan Rivero de Aguilar y Javier Martínez, pero también a todos estos otros que aparecen aquí. Decir que nuestros trabajos han sido financiados por distintos ministerios españoles a lo largo de los años y agradecerles a todos su atención y si tienen alguna pregunta pues estaré encantado de contestarla. Muchas gracias. Una curiosidad, alguna pregunta. Sí, Una pregunta. Bueno, pienso que el capturar esas aves pues no debe ser muy difícil, pero ¿cómo se capturan los mosquitos adecuados? Sí, para nosotros era importante centrarnos en los mosquitos que atacan a las aves. Hemos trabajado de manera distinta. Tenemos unas trampas con una luz ultravioleta que atrae a los mosquitos y esas las ponemos en el bosque, en cualquier sitio, pero el problema de esas trampas es que atraen todo tipo de mosquitos. Entonces encontramos mosquitos que iban a picar a las aves y mosquitos que iban a picar a cualquier cosa, a caballos, a vacas, a personas, a lo que sea. Entonces lo que hemos hecho es desarrollar un sistema que nos permitía muestrear los mosquitos dentro de la caja nido. Entonces lo que hacíamos es, en el techo de la caja nido, boca abajo, poníamos una placa untada con un gel, de manera que los mosquitos cuando entraban, bien antes o después de picar a los polluelos, se iban al techo y se quedaban pegados en la placa. Entonces nosotros luego recuperamos esa placa y podíamos contar los mosquitos, identificar las especies, hacer pruebas de ADN, buscar los parásitos y hacer de todo. Así que bueno, nos las ingeniamos para intentar recolectar los datos de la mejor manera posible. Yo siempre que he visto esas cajitas pensaba que nunca las utilizaban los pajaritos. No sé por qué, porque claro, yo lógicamente nunca jamás he visto que ningún pajarito entrara, y que ningún pajarito saliera. Y yo digo, están de adorno. No, funcionan bastante bien, lo que pasa es que hay que hacer un cierto mantenimiento. En la primera diapositiva que yo he puesto, quizás se ve, a ver, no sé si puedo aquí, ahí está, se ve que la caja nido esta que nosotros tenemos le hemos puesto un tubo en la entrada, no sé cómo se hace esto, a ver, aquí. Pues aquí se ve que nosotros hemos puesto un tubo, bueno, no sé muy bien quizás, pero ahí hay un tubo en la entrada que en la mayoría de las cajas que uno se encuentra por los parques y tal nos lo han puesto. Además nosotros las tenemos un poco blindadas con una malla metálica y tal. Bueno, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando la gente pone cajas nido así alegremente por los bosques o por los parques y tal y cual? Si hay picapinos, duran muy poco, porque el pica-pino se alimenta de los polluelos también que crean esas cajas. Entonces normalmente rompe la caja, porque es solo madera, perfectamente la puede romper, se alimenta de los polluelos si hay, y ya esa caja ya no se puede utilizar, porque queda con un agujero así, en donde ya el pájaro ya no se atreve ni a entrar, ¿no? Entonces nosotros la tenemos un poco blindada para que los picapinos no la rompan. Le hemos puesto ese tubo en la entrada para que también un depredador, un mamífero que mete la pata y saca los polluelos, pues no llegue al fondo y no se pueda llevar los polluelos. Entonces con un cierto mantenimiento funcionan durante muchos años y las aves las utilizan con mucha facilidad. Pero si solo se ponen así, pues se pueden utilizar un par de veces hasta que se rompen y luego ya normalmente ya empiezan a ser más problemático que se mantenga la caja, ¿no? Cuando la caja está intacta, si está en un sitio adecuado, es decir, que no llega a lo mejor los gatos o algún otro depredador, normalmente sí se pueden utilizar. ¿Sí? ¿Qué características tienen los parásitos? ¿Son bacterias, hongos? Estos parásitos, la mayoría de ellos son protozoos. Son seres unicelulares, excepto las microfilarias que he mencionado también al principio, que es un nemátodo, es un gusano. Todos los demás son protozoos: Plasmodium, Haemoproteus, Leucocitozoon, Trypanosoma, son todos protozoos sanguíneos. Unicelulares, sí. No, un segundo, es que había dos. Sí, estas infecciones han sido a lo largo de la historia o son puntuales de esta época. Bueno, la relación entre estos parásitos y las aves viene de... Sí, es un periodo evolutivo, ¿no? ¿Se ha analizado si aumenta o disminuye la población según la cantidad de infecciones? Estas infecciones son infecciones crónicas normalmente, o sea, no son de una virulencia muy elevada. Y esto es porque probablemente está relacionado también con el ciclo del parásito, porque estos parásitos aumentan mucho en sangre en primavera, que es cuando hay mosquitos, y realmente se pueden transmitir de un individuo a otro. Pero durante el resto del año prácticamente desaparecen de la sangre
se pueden ver pero de manera muy escasa, y entonces parece que entonces están como durmiendo en algún órgano interno y parece que no tiene un efecto muy importante entonces para el ave. Y es en primavera cuando salen, rebrotan, digamos, dentro del pájaro y entonces aprovechan para transmitirse entre hospedadores. Nosotros con una medicación que solo la reduce un poco ya hemos encontrado efectos importantes, con lo cual evidentemente, y incluso en la supervivencia, con lo cual evidentemente estas enfermedades al final terminan matando a los individuos y terminan reduciendo su esperanza de vida. Por lo tanto son importantes. Hay que decir también que el herrerillo tiene un tamaño medio de puesta de 9 huevos, o sea, se reproducen también a un ritmo muy elevado. Y quizás es necesario ese ritmo tan elevado de producir cada pareja 9-10 pollos cada temporada para poder reemplazar y mantener las poblaciones activas, ¿no? Porque entre los que se comen los depredadores más los parásitos, pues al final si no sí que podrían llevar a la extinción. Este tipo de enfermedades se saben de casos en que han producido extinciones cuando han atacado aves que no habían sido previamente expuestas, es decir, no tenían esa relación evolutiva con el parásito y digamos no habían estado desde tiempo inmemorial defendiéndose de él y provocando estas enfermedades más crónicas. Esto ha ocurrido por ejemplo en aves en las islas Hawái. En las islas Hawái las aves no estaban infectadas, habían evolucionado allí durante mucho tiempo, no estaban infectadas por estos parásitos y de repente se introdujo el parásito con un ave traída de fuera y además luego se introdujo el mosquito. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que donde el mosquito se ha extendido, ha extinguido montones de especies de aves endémicas de Hawái. Han quedado las poblaciones de las aves que estaban por encima de cierta altitud. Las montañas, las Hawái son todas islas volcánicas, con montañas volcánicas grandes, entonces a partir de cierta altitud hace demasiado frío para que el mosquito se desarrolle. Y entonces todas las aves que vivían por encima de esa altitud no han sufrido casi el efecto de la enfermedad, pero todas las que había por debajo, muchas han desaparecido, ¿no? Tres preguntas cortitas. Una, no entiendo en el experimento, a unos pájaros se les inyecta una vacuna y a otros suero. Si se está buscando ese suero, creo que no le haría ningún efecto. ¿Por qué se le inyecta? Claro, se les inyecta para que sufran el mismo tratamiento que los medicados. Por ejemplo, si yo a los pájaros medicados les inyecto el medicamento, tienen la manipulación de que yo les he inyectado un medicamento, pero además de que les he capturado y les he inyectado. Entonces lo que yo quiero saber es el efecto del medicamento, no el efecto de la manipulación y la inyección. Por eso cojo también a otro pájaro y también lo manipulo, lo capturo y le inyecto también. Así que los dos han sido inyectados y cualquier diferencia entre ellos no se debe a que las he inyectado, sino a lo que les he inyectado. A uno una cosa que no sirve para nada, es decir, no les afecta en nada, un poco de suero salino, y a otro un medicamento. Entonces, como yo quiero ver el efecto del medicamento y no el de la manipulación del pájaro, por eso les inyecto a los dos, y a uno con algo que es inocuo. La segunda pregunta era, ¿hay algún parásito que tenga algún efecto positivo en el animal que lo hospeda? Esta es una pregunta muy interesante y un poquito compleja. En aves ahora mismo no sabría decirte, pero te voy a contar un ejemplo en humanos, que es muy interesante. En humanos hay una hipótesis que se llama hipótesis de la higiene. Y lo que dice esa hipótesis, así no me voy a extender demasiado, es que los seres humanos hemos evolucionado con parásitos intestinales, siempre en nuestro ambiente. Y sin embargo ahora, en las sociedades industrializadas, pues prácticamente hemos eliminado los parásitos intestinales. Y entonces lo que se ha encontrado es que parece ser que hay una relación entre esa infección por parásitos intestinales y enfermedades autoinmunes que se generan en el ser humano, como la enfermedad de Crohn y algunas otras enfermedades. Entonces lo que hicieron unos investigadores es tratar a estas personas que sufrían enfermedades autoinmunes con un parásito intestinal. Les dieron un parásito intestinal, pero en vez de humanos, de cerdo, que es un parásito que empieza a desarrollarse en el ser humano, pero no es capaz de instalarse, porque el cerdo y el humano somos suficientemente distintos como para que este parásito no esté bien adaptado, ¿no? Y resulta que las personas a las que les daban este parásito mejoraban de la enfermedad autoinmune muchísimo. Entonces, la hipótesis lo que dice es que al desaparecer los parásitos intestinales, nuestro sistema inmunitario no se regula igual de bien, porque estaba acostumbrado a evolucionar en presencia de esos parásitos, de siempre tener que responder a ellos. Como ahora no están, ya no responde bien, se descontrola y en vez de funcionar bien, nos afecta. El sistema inmune nos ataca a nuestros propios tejidos. Y entonces, claro, pues un efecto beneficioso del parásito sería en este caso, pues a lo mejor es mejor tener parásitos si eres susceptible o eres proclive a desarrollar enfermedades autoinmunes, a lo mejor es mejor tener un parásito, ¿no?
sobre todo si el parásito no es más dañino que la enfermedad que te causa su ausencia, ¿no? La tercera pregunta y última era ¿cuánto se ha tardado en capturar a más de 600 insectos y más de 200 pájaros? Sí, bueno, esto lo hacemos en primavera, así que realmente, y ese estudio está hecho en una única primavera, así que bueno, nosotros empezamos a revisar cajas nidos a final de abril y terminamos a mediados de junio, una cosa así. En ese periodo hacemos todas estas capturas. Ahora bien, primero, somos varias personas, o sea, no voy yo solo. Segundo, en una sola caja nido pueden caer varios, incluso a veces cientos de mosquitos en una única caja nido. Lo que pasa que luego de esos cientos de mosquitos tienes que seleccionar los que se han alimentado una vez, con lo cual muchos los tienes que descartar, ¿no? Pero bueno, si tenemos 70, 80 cajas nido con herrerillos y en cada caja ya sacas 20, 30, 40 mosquitos, pues al final conseguir 600 es fácil, ¿no? Y lo de las aves, pues eso, nosotros trabajamos con herrerillos, unas 70 parejas, pues ahí tienes muchas aves, ¿no? Pero luego con redes y con otros sistemas y otras aves que crían en las cajas nido, pues capturar 224 no ha sido demasiado complicado, ¿no? Esta última pregunta que me ha ocurrido ahora, pero como madre, pensando en los alumnos que van a recibir esta misma charla. ¿Va a ser exactamente así? No. ¿Vais a adaptarla? ¿A qué grupo de chavales va? ¿A qué edades? Sí, bueno. No, la charla que yo tengo preparada para dar en los institutos es distinta, es más sencilla y es más reducida que esta. No, voy a intentar que sea más asequible, ¿no? Si esta como era digamos, la charla inicial y era aquí en la Universidad Popular, pues era así un poco más compleja. Te contesto además que el grupo de edades va a los de cuarto de la ESO, los que ya están a punto de pasar al bachiller, y a los de primer bachiller, que son los que están menos ligados por problemas con la selectividad al año próximo. O sea que son gente ya, personas con cierta capacidad de entender bien las cosas. Y aparte que son las que menos tendencia tienen a este tipo de cultura científica, ¿no? Porque tienen otras diversiones mutuas o varias que les distraen muchísimo más, pero la idea era pescarlos durante una hora y darles una cosa muy mascarita, pero sobre todo con mucho ejemplo y haciendo mucho hincapié en qué preguntas son las que yo me quiero contestar y qué medios voy a utilizar para contestarlas y qué experimentos voy a diseñar. Esa es un poquito la idea, que sea todo muy viso. ¿Para qué, cómo se hace y para qué sirve? O sea, es un poquito la idea. Para motivar sus preguntas, Esa es la idea, porque esa es la idea. si no se pueden perderse. Gracias. Sí. Lo del huevo. A ver, un herrerillo con un huevo y el polluelo está bueno, no le pasa absolutamente nada. Aunque el herrerillo en teoría parásito, a través del huevo no se transmite nada. Este tipo de parásitos no. Ah. Este tipo de parásitos sanguíneos no. Se pueden transmitir otro tipo de enfermedades, a lo mejor víricas o quizás bacterianas en la cáscara del huevo. Se pueden pasar de la madre al polluelo algunas bacterias, quizás algún virus, pero protozoos sanguíneos no. Los pájaros criados en casa también tienen ese tipo de... Los pájaros criados en casa, pues si están expuestos a picadura de mosquitos, podrían llegar a infectarse perfectamente. Por ejemplo, hay muchos casos de enfermedades en zoológicos, de, por ejemplo, pingüinos que en zoológicos que están expuestos al aire libre y tienen, como no están acostumbrados a recibir picaduras de mosquito y además a que les transmitan estas enfermedades, cuando se la transmiten también mueren muchos pingüinos en zoológicos, ¿no? Pero a lo mejor por un parásito que normalmente no tendría un efecto importante, pero claro, es que el pingüino no ha desarrollado tampoco esa relación con los parásitos. ¿Y por qué habéis elegido el herrerillo? Bueno, esta población de herrerillo, a mí me llegó información por casualidad por un compañero que estaba haciendo la tesis en su día y yo estaba estudiando parásitos ya y me dijo, oye, ¿por qué no me miras estas muestras que tengo yo de aquí de esta población de herrerillo? Y claro, yo cuando empecé allí a mirar las muestras y todas estaban infectadas, dije, bueno, esto para mí es una maravilla, ¿no? Para el herrerillo no, pero para mí es una maravilla, porque claro, aquí puedes estudiar perfectamente estos parásitos, ¿no? Pero fue un poco de casualidad. Hay otras poblaciones de herrerillo en Europa que no tienen estos niveles de infección, ¿no? Un segundo. A mí me gustaría saber si podría tener alguna incidencia ese pájaro contaminado dentro de una casa, qué incidencia podría tener en el ser humano que convive con él, si es que pudiera.
En principio estas enfermedades son específicas de aves, incluso el Plasmodium, que es el mismo género de parásito que infecta a humanos, es específico de aves, no es capaz de transmitirse con éxito a seres humanos. A lo mejor otro tipo de parásitos son más problemáticos, porque, no sé, ectoparásitos, ¿no? Hay gente a lo mejor que las pulgas de las aves, aunque son bastante específicas también, pues pican también ocasionalmente a seres humanos, o algún ácaro o algún... Pero en general los protozoos sanguíneos no son transmisibles a seres humanos. Ha habido ahora mucho revuelo con la gripe aviar, ¿no? Que es una enfermedad vírica, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la gripe aviar... para transmitirse al ser humano también es muy complicado, no es fácil, y ha habido algunos casos, y esos casos parece ser que han sido en circunstancias en las que las personas viven muy estrechamente con sus animales domésticos, ¿no? Y además en unas condiciones probablemente higiénico-sanitarias no demasiado buenas, es decir, gente tampoco una nutrición excelente y tal y cual, pero aún así es algo difícil. Pero no, en principio, es que las aves son un ambiente muy distinto a un ser humano, porque las aves, por ejemplo, la temperatura media de un ave es 42 grados, mientras que el ser humano es 37. Entonces ya solo ese cambio de temperatura para adaptarse a vivir dentro de ese ser ya lo complica, ¿no? Así que en general no hay mucho salto de ave a humano. Se tiene miedo de la gripe aviar porque sea capaz de transmitirse, de mezclarse con otro virus que pueda afectar a humanos, a lo mejor en otro animal doméstico. Es decir, que el virus de la gripe aviar pase a un cerdo, por ejemplo, y se mezcla ahí con un virus de mamífero y se produzca un nuevo virus que sea fácilmente transmisible a humanos. Pero ya es una cosa más complicada, no es tan sencillo. Cuando hemos dado las cifras, hacéis una muestra a los 3 días y otra a los 10 días, ¿no? Y había descenso tanto en los medicados como en los que solo era la solución salina. Pero ¿por qué se produce ese ciclo de descenso natural de los 3 días a los 10 días, ¿no? Si en principio son aves que están siendo picadas a diario. Sí, el ciclo como he dicho antes, también es en primavera, ¿no? En primavera es cuando salen los parásitos, digamos, a la sangre, ¿no? Se reactivan dentro del pájaro y empiezan a circular por sangre para que las picadoras de mosquitos los transmita, pero sí que vemos que según va pasando la estación, según se va acercando el final de la primavera, van descendiendo el número de parásitos dentro del ave, aunque no los hayamos medicado, ya de manera natural hay un descenso. Y al final de la primavera, ya verano y tal, que coincide con que ya empiezan a desaparecer los mosquitos y tal y cual, prácticamente desaparecen de la sangre. Entonces esto puede deberse a que el propio parásito tenga un ciclo de explosivo y luego se reduzca, o también que el ave, según va pasando la reproducción, pueda volver a dedicar más energías a controlar la enfermedad, porque ya va dedicando menos energías a criar a sus polluelos, a hacer la puesta, a defender el territorio, etcétera, etcétera. No sabemos muy bien cuál es el mecanismo, o si son las dos cosas a la vez, pero el caso es que cuando se toman muestras a lo largo de la estación, siempre se ve el mismo ciclo, una subida al inicio de la primavera y luego un descenso hasta que prácticamente desaparecen. Pues son entre 3 y 10 días, ¿no? Sí, esto es con polluelos a día 3 y con polluelos a 10 días, pero los polluelos de herrerillos salen del nido con 15 días, echan a volar. O sea, es un desarrollo muy rápido el de los polluelos, nacen sin plumas y ciegos, con los ojos cerrados y tal, y en 15 días están volando como un herrillo más. Entonces es un ciclo muy rápido. Ha comentado que el parásito con el que trabajan, ¿no? Con el Plasmodium, que es el de la malaria, pero no el animal, que lo transmitiría el mosquito anófeles o el otro que sea. ¿Hay en una analogía, os ha hecho alguna conclusión, un estudio respecto a que este mismo estudio y estas conclusiones puedan ser trasladadas al caso de la malaria humana? ¿O hay estudios similares? ¿Os ha comparado? Sí, nosotros lo que hemos visto es que algunos de nuestros resultados encajan con otros resultados que se han obtenido en laboratorio, por ejemplo, con Plasmodium que infecta humanos. Entonces, sabemos que en Plasmodium ocurren cosas como las que ocurren en los herrerillos, como a lo mejor, por ejemplo, varios parásitos que entran en la misma célula. O sea que hay un paralelismo bastante claro. Por eso creemos que es interesante utilizar cómo funcionan estas relaciones en medio natural, porque a lo mejor luego las podemos extrapolar para ver si de alguna manera nos pueden servir para luchar contra la malaria en humanos, ¿no? Nosotros propusimos en su día que, viendo que esto de meter dos parásitos en la misma célula podía ser un mecanismo defensivo, intentar encontrar la respuesta inmunitaria que genera eso y buscar una similar en el ser humano para intentar potenciarla de alguna manera y que a lo mejor pudiera reducir los efectos de la enfermedad. Reducir los efectos de la enfermedad sería muy importante porque
no solo porque la persona va a estar más sana, sino porque además, al ser la enfermedad menos virulenta, porque la está reduciendo su efecto, te da más tiempo al ser que la está padeciendo para encontrar una respuesta para luchar contra ella, ¿no? Para adaptarse a esa enfermedad. Entonces es mucho más fácil que evolutivamente las enfermedades que no son muy virulentas, los organismos se puedan adaptar a ellas y buscar cómo atacarlas, digamos, que en una enfermedad que produce una virulencia tan elevada como Plasmodium en humanos, ¿no? Claro, porque además el ciclo que tiene el enfermo de malaria va relativo al ciclo que tiene el parásito dentro de la sangre, ¿no? Entonces eso, al ser más corto, más virulento, imagino que también influye. Y ahí también hay diferencia entre estos dos tipos de Plasmodium. ¿Este tiene un ciclo más corto o más largo? Por lo que sabemos es bastante similar. Lo que pasa que está bastante peor estudiado en aves en ese sentido, porque en seres humanos son fiebres recurrentes que coinciden con la explosión de parásitos en sangre, ¿no? Mientras que en estas aves, sobre todo en aves silvestres, no sabemos muy bien cómo funciona. O sea, sabemos que en primavera sí que hay esta explosión, pero no sabemos si luego pasa como en Nemoproteus pasa, que desaparece durante el resto del año. Entonces, es posible también que la relación entre estos parásitos y las aves sea más antigua evolutivamente que con los seres humanos. Y entonces eso haya hecho que estén mejor adaptados de alguna manera, y las aves hayan sido capaces de superar esa gravedad que producen el parásito Plasmodium. Pero está mucho peor estudiado, claro. Y es lo que he dicho al principio también. Nosotros al fin y al cabo estamos trabajando con los individuos que capturamos, que son individuos que no están muy afectados por la enfermedad, si no nos estarían reproduciendo, ¿no? Entonces, como nos perdemos esa parte de la fotografía del sistema, pues no sabemos muy bien qué pasa. Es evidente que afectan a la supervivencia, con lo cual probablemente sean también bastante dañinos, ¿no? ¿Y como cuánto de específico son estos parásitos? Se sabe, por ejemplo, en otros pájaros de familia parecida que habitan en una zona como el carbonero garrapinos o el carbonero común, ¿también padecen este mismo tipo de infecciones parasitarias? Sí, en general, sobre todo para Nemoproteus, ese género de parásitos infecta, en principio se considera todas las aves de lo que antes era el género Parus, ¿no? Lo que son carboneros, herrerillos, a todos esos en principio los puede infectar. Plasmodium, como he dicho, es más generalista y entonces puede infectar varias especies de aves, incluso distantes. Puede estar en un mirlo o en un herrerillo. Trypanosoma lo mismo, bastante generalista, aunque está bastante menos estudiado genéticamente y no se sabe muy bien, ¿no? Pero en general también parece que infecta muchos tipos de aves. Y así, en general, sí, hay algunos más específicos y otros menos, pero específicos que solo una única especie es relativamente raro. Normalmente un grupo de especies, a veces de la misma familia, pero o sea, tiene una especificidad relativa. ¿Una pregunta más? ¿Por qué habéis hecho el estudio solo con el herrerillo común? ¿Tenéis otros estudios en otros pájaros? Sí, hemos trabajado con otros pájaros, incluso en otras partes del mundo, y hemos hecho estudios de distinto tipo. Lo que pasa es que el modelo con el herrerillo es un modelo muy bueno y nos permite hacer cosas muy finas, como algunas de las que he contado aquí, que en otras situaciones o con otras especies nos cuestan más, ¿no? Y es por eso, porque esto tiene mucha facilidad para capturar las aves, para hacer todo el seguimiento de su reproducción, ven cuántos pollos los sacan, cuántos huevos ponen, etcétera, etcétera, ¿no? Además hacemos muchas más cosas, cuantificamos todo tipo de ectoparásitos que hay en el nido, en fin, hacemos muchos más estudios. Entonces, digamos es el grueso de nuestro trabajo, y es porque esta especie y sobre todo esta población tiene muchos parásitos y nos permite trabajar hacer experimentos de este tipo, modificar el número de parásitos con bastante facilidad, ¿no? Pero trabajamos también con otras especies de aves dentro y fuera de España. Muy bien, pues yo creo que vamos por terminar la conferencia. Dos notitas breves. En el tríptico vienen todas las conferencias que van a dar, tanto los que van a dar aquí en la Universidad Popular Carlos de Luciana como en los institutos. Aclarar que estas sí que son libres, para que venga todo el mundo que quiera, pero los institutos lógicamente están restringidas a los propios alumnos y por lo tanto a esas no se podrá asistir. Y rogarles de nuevo que la encuesta que tienen en sus asientos, aquellos que vayan a rellenar, la dejen en el propio asiento, ahora pasamos a recogerlas. Quienes no tengan bolígrafo y la quieran rellenar, aquí hay algunos para que les prestemos y la puedan rellenar. Y nada más, esperarles a todos ustedes
Digo que les haya gustado, que han disfrutado con ello y esperarles para el próximo martes, que vendrá otro ponente a hablarnos también de evolución desde su punto de vista. Muchísimas gracias y buenas tardes.